de la emergencia alimentaria. Eso es lo que se vino pidiendo. Desde el gobierno se dijo que era un eslogan de campaña. Sin embargo, ayer finalmente, por 222 votos, se aprobó en la Cámara de Diputados. Y decíamos, en Volver a las Fuentes, una centralidad que debería ocupar el tema de alimentaciones, la concentración que existe, por qué los precios están por sobre la inflación aquí en la Argentina. Y vamos a hablar entonces con Daniel Arroyo, él es diputado nacional del Frente Renovador. Muy buenos días, Daniel. Aquí Pablo Caruso, Cintia Taviano y el equipo de Volver a las Fuentes. Buen día, Daniel. Estamos intentando comunicarnos de nuevo, entonces. No, te escucho bien. Ahí está. Te escucho bien, sí. Buenos días y un gusto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Decía en la introducción, en principio, la pregunta formal de cómo se vivió la jornada de ayer en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que primero el gobierno dijo que era un eslogan de campaña, luego dijo que iba a dar quórum y finalmente lo que hizo fue votar a favor. Bueno, es que es una ley de puro sentido común. La ley básicamente implica dos cosas: reasignar partidas para volcar recursos en comedores, merenderos y comedores escolares. Por un lado le permite la posibilidad de fortalecer, de poner más presupuesto, y lo segundo es que le permite licitar y comprar comida de manera rápida. Acá hay un flor de problemas. Hay claramente más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, hay hambre es comer salteado, hambre es un mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de malnutrición, como va más gente a los comedores y como no alcanza el dinero y como no alcanzan las raciones, todo el mundo termina comiendo fideos, harina y arroz día tras día. Con la ley de emergencia alimentaria se ha hecho lo básico, lo mínimo de lo mínimo, que es por lo menos aumentar las partidas presupuestarias para que el que va a un comedor o a un merendero esté un poquito mejor, acceda un poquito mejor de alimentos. En un contexto de catástrofe social y de una caída muy profunda, al menos la ley hace lo mínimo, le pone un piso a la caída social. Ahora, Daniel, si es tan evidente como usted dice, y por supuesto nosotros sabemos porque recorremos los territorios, ¿por qué negarlo por parte del gobierno? No lo entiendo, realmente no entiendo. De hecho, yo siempre pensé que lo iba a hacer mucho antes. Particularmente yo vengo hace tiempo planteando esto, está desmadrándose mal, está muy complicado, pero además se complicó mucho en los últimos 20 días, porque veníamos muy mal, pero en los últimos 20 días lo que pasaron fueron dos cosas. Una es que volvieron a aumentar muchísimo los alimentos, y lo segundo es que se cayeron los ingresos de las familias, porque realmente se paró del todo la actividad económica. El gasista, el plomero, quien cose ropa en su casa, todo está trabadísimo porque no hay nada de actividad económica, nada de movimiento económico en los barrios. Entonces veníamos mal, muy complicado, y en los últimos 20 días cayeron los ingresos de las familias y aumentaron el costo de los alimentos otra vez. Por eso hay tanta gente en los comedores, por eso hay desbordes, por eso está tan difícil. Era de puro sentido común que había que hacerlo. De hecho, yo creo que habría que haberlo hecho mucho antes. El gobierno no tenía los instrumentos para hacerlo, podría haber hecho un decreto. Bueno, finalmente, después de tantas idas y vueltas, ayer primó la racionalidad y al menos tenemos una media sanción de ley que entiendo lo va a aprobar rápidamente el Senado y se va a poner en marcha. Daniel, Pablo Caruso le consulta ahora. Ya tiene, digamos, la media sanción. Entiendo que el miércoles que viene, de la misma manera, va a ser un trámite bastante ligero en la Cámara Alta. Y una vez que eso ocurre, ¿cómo se implementa? O sea, ¿a qué cosas quedan a discreción del gobierno y qué cosas efectivamente están estipulados en la extensión de la emergencia? No, la ley es muy clara y estipula que hay que subir hasta el 50% de los recursos para las políticas alimentarias. Esos son 10.000 millones de pesos. Lo que tiene que hacer el Estado es aumentar los recursos. La política alimentaria, la manera que hoy el Estado maneja los recursos de políticas alimentarias son de tres formas. Uno es a través de tarjetas de alimentos, gente que recibe una tarjeta de alimentos y compra alimentos. Lo que tiene que hacer es aumentar las partidas, los recursos, para que estén cargadas con más dinero y se puedan comprar alimentos de verdad, que hoy no se puede. Lo segundo es cuando el Estado transfiere dinero a la gente que organiza los comedores, que lo que le pasa hoy es que como realmente el dinero no le alcanza, termina comprando fideos, harina y arroz. Eso de mayores recursos tiene que aumentarlo también. Y lo tercero es que el Estado compra alimentos y entrega a los comedores. Como las compras públicas son una cosa muy burocrática, muy compleja, lleva mucho tiempo, la ley lo que establece es la compra directa. Es decir, usted hágalo rápido porque estamos en una emergencia y compra alimentos rápido. Un ejemplo, si mañana hay una inundación, el Estado tiene que comprar colchones inmediatamente y colocar los colchones en los centros evacuados. Para eso está la emergencia, para hacer compra directa rápida. Bueno, la ley establece eso. Finalmente la ley es un acto administrativo que acelera los procesos para que atender la emergencia,
una vez que lo apruebe el Senado, que yo entiendo que va a ser realmente algo muy rápido, la implementación es muy sencilla y el Estado debería hacerlo inmediatamente. Ahora, Daniel, ¿por qué los alimentos aumentan por sobre la propia inflación? Primero porque los alimentos están dolarizados, la Argentina produce y vende alimentos y entonces como no hay ninguna regla en nuestro país, termina subiendo el costo de los alimentos a valor de dólar y a valor de exportación y terminamos comiendo carísimo los argentinos. Segundo, porque no hay ninguna política pública. Nosotros los 11 productos de la canasta básica tenemos que regular, controlar. No es lo mismo comer que no comer. La comida es un límite, acá hay un problema serio. Y en la Argentina comer tiene que ser barato. Nosotros tenemos que crear un sistema a partir del 10 de diciembre para que comer sea barato, para que el acceso a los 11 productos de la canasta básica esté garantizado. Eso no es un debate, eso es una regla. Un debate es si sabemos o no hacer celulares, si en la Argentina un plasma tiene que salir caro o barato, eso es un debate. Ahora, comer tiene que ser barato, es una regla, porque nosotros producimos alimentos, queremos generar un mecanismo para que los 11 productos de la canasta básica sean accesibles, ir a la ley de góndolas, que nadie tenga más del 30% de la góndola. Hoy una empresa tiene 3 marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios como quiere, nadie tiene que tener más del 30%, que es lo que pasa en los modelos europeos. Entonces va a estar esa empresa, van a estar los productores locales, van a estar todos, hay que poner recursos en los mercados populares, hay que apoyar y fortalecer muchas de las actividades que se están haciendo. Realmente hay que generar un mecanismo para meterse en la intermediación, porque si el tambero saca el litro de leche a 7,50 y termina finalmente la leche en 55 pesos en la góndola, ahí hay un problema. Ahí gana una política estructural con el tema de el costo de los alimentos, en especial de la canasta básica en la Argentina. Lo que hicimos ayer, con la ley fue 5 pasos más atrás. Lo que hicimos fue decir, bueno, al menos que haya comida en los comedores, pero a partir del 10 de diciembre hay que hacer una cosa profunda y muy distinta. Ahora, vos señalabas lo de los modelos europeos, que definitivamente es cierto. Sin embargo, en la Argentina, cuando se quiso tener una práctica de desconcentración en el ámbito de los medios de comunicación, terminó fracasando. Hoy tenemos una ultraconcentración comunicacional, una situación mucho peor que hace un par de años. ¿Cómo se lleva a la práctica o cómo se puede llevar a la práctica verdaderamente esta desconcentración en los ámbitos de los alimentos? Porque vos comentás esto, que nadie tenga más del 30% en la góndola. Suena con una extraordinaria razonabilidad, pero lo cierto también es lo que a su vez señalabas, que una misma empresa tiene varias marcas y ocupa mucho más que el 30%. Entonces, ¿cómo se logra verdaderamente y no en la teoría? Porque los modelos europeos aquí se miran en algunas ocasiones que no son estas. Se mira Europa, pero no para darla como ejemplo en este caso. ¿Cómo se lograría verdaderamente? Hoy en la producción de alimentos hay una concentración de comercialización, pero una desconcentración en la producción. En Argentina es un montón de gente produciendo alimentos y de mucha calidad. Es común que cuando se hace el verdurazo en Plaza de Mayo, la gente que va y lleva lechuga, verdura, todo, habla de la calidad, además del tema del costo y del precio, habla de la calidad de la verdura que se está llevando. Lo que tenemos que hacer es generar mecanismos de comercialización, mucho de la economía popular, mucho de las redes de producción, hay que fortalecerlos, por ejemplo, armando un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas, del 2 o 3% no, para fortalecer gran parte de esos productores, y distinguir lo que son los 11 productos de la canasta básica de todo el resto. Yo no hablo de regular los alimentos en general en la Argentina, sino los 11 productos de la canasta básica que hacen a la diferencia entre comer y no comer, que hacen a la diferencia entre un país equilibrado, donde todos acceden a lo básico o no. A mí me parece un tema de decisión, pero que hay muchas condiciones económicas, logísticas, organizativas, es un tema de decisión política. El actual gobierno cree que la cosa la va a acomodar el mercado porque sí, y esto terminó en precios absolutamente alocados. Hay que tener otra política pública distinta. Si uno compara, no para hacer historia, pero si uno compara con otras crisis en Argentina, por ejemplo la del 2001, donde estábamos peor, porque había 57% de pobreza y 28% de desocupación, el costo de los alimentos no era tan alto. Esta crisis que tenemos hoy, comparada con otras crisis, tiene dos situaciones distintas. Uno es el costo de los alimentos y otro es el endeudamiento de las familias.
como todo el mundo tiene costos fijos altos, porque pagar luz, gas, agua, alimento, transporte, termina endeudándose. Y entonces los fenómenos hoy en Argentina es que es dificilísimo comer, porque es carísimo comer por un lado, y por otro lado todo el mundo cuando va a cobrar su sueldo o cuando empieza el mes debe un montón de plata porque toma crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Esos dos aspectos son los primeros que hay que tomar el 10 de diciembre a las 10 de la mañana para empezar a pararnos de otro lado en Argentina.